Y para estar en contacto con nosotros, aparte de la página web, somos bastante activos en redes sociales, en el grupo de LinkedIn y a través de Twitter. Y bueno, dejo la palabra y el mando a Andrés para que nos dé más detalles sobre la segunda Open Call de Fortísimo. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Bueno, pues dentro de este paraguas de mejora de los servicios para las pequeñas y medianas empresas manufactureras, es donde se encaja el proyecto Fortísimo, ¿no? Que la idea del proyecto es proporcionar recursos de computación de altas prestaciones pensados para resolver los retos de negocio que pueda tener una pequeña y mediana empresa manufacturera que se puedan resolver con estos recursos computacionales, ¿no? Que están más allá de lo que habitualmente puede permitirse una pequeña empresa, sobre todo cuanto más pequeña es, pues es más difícil que pueda tener estos recursos computacionales. Se encarga, este proyecto está dentro del paraguas del I4MS, o que es, digamos, la derivación del programa anterior que se llamaba Factorías del Futuro. Es decir, cómo mejorar las factorías europeas para que puedan ser más competitivas y darle soporte para que puedan ser más competitivas a nivel mundial, ¿no? Una parte importante que hay que tener en cuenta es que esto no es un proyecto de investigación al uso, sino que está pensado para que esté focalizado en resolver el problema que tiene la pyme, no el desarrollo de tecnología, de nuevas tecnologías asociadas a los servicios que tiene la pyme, sino precisamente si la pyme está desarrollando una nueva tecnología porque quiere llevarla al mercado, pues darle la posibilidad de resolver los problemas a los cuales se está enfrentando utilizando tecnologías de computación. Pongamos por caso pues que quiere conocer cuál es la respuesta con el tiempo o la fatiga que pueda tener un producto que está diseñando, pues para hacerlo más robusto y que por lo tanto cuando salga al mercado pues sea más competitivo, ¿no? Y el segundo punto, que es muy importante y que recalcaré después, es que la idea es que estén en el proyecto final, en donde estamos creando un marketplace de servicios asociados a precisamente a la modelización, a la simulación o a la utilización de recursos HPC, pues que estén todos los actores que son necesarios para darle soporte a esta pequeña empresa. Datos desde el punto de vista económico. Bueno, pues este es un proyecto que tiene un coste de 22 millones de euros, de los cuales 16 millones provienen de la Comisión Europea. Actualmente somos 45 socios y esperamos llegar a sobre unos 90 socios con los que se van a incorporar de la primera llamada y de la segunda llamada, ¿no? El proyecto tiene 3 años de duración. Empezó el 1 de julio del año pasado, con lo cual termina el 30 de junio del 2016. A nivel de experimentos, que quizás es lo más interesante, pues de media tiene entre 2 y 4 socios. Cada uno de ellos está financiado con $250.000 de euros. No exactamente, porque aquí hay que ajustar los costes, es decir, no sean 250.000 exactos, depende de los costes que haya, según las reglas del séptimo programa marco, no del Horizonte 2020. Esto es una cosa importante a resaltar. Y que, bueno, hay 2 Open Calls. La primera ya cerró en enero de este año, ya está evaluada y ya los experimentos que se incorporarán a partir del 1 de julio están ya seleccionados. La información de los mismos veremos después dónde podéis conseguirla. Y estamos ahora en la segunda llamada que cierra el 18 de junio, en donde esperamos que hayan otros nuevos experimentos que se puedan incorporar, ¿no? Es importante el gráfico que aparece aquí. El end user es la parte fundamental de nuestro proyecto. Es al que nosotros queremos ayudar y el proyecto busca ver cuál es la forma
que el end user necesita ese tipo de ayuda y que está, digamos, rodeado de todos aquellos que en la cadena de valor son necesarios para resolver el problema que tiene el usuario final. Por supuesto, están los proveedores de HPC, pero puede ser necesario también que haya expertos en HPC, es decir, cómo ejecutar su problema dentro de la infraestructura de computación de altas prestaciones. Puede ser necesario que haya un experto en la aplicación o aplicaciones que quiere usar, porque a veces puede ser que no sea sencillo llevar su caso a la aplicación en donde se quiere ejecutar la simulación, pongamos por caso. Puede ser necesario también un proveedor de software que haga investigación y a lo mejor pues un proveedor independiente del software que se quiere utilizar. Todos estos son ejemplos de entidades que pueden ser necesarias para resolver el problema del usuario. Puede haber más, puede ser necesario pues un consultor experto en el área correspondiente donde se quiere incorporar la empresa. Un ejemplo de un experimento que se está ejecutando aquí en España, ¿no? Este es de los originales, no de la primera call, sino de los originales que iban en el proyecto. Esto es una empresa que se llama Texas Controls, que su especialidad es cómo apretar los tornillos y tuercas de las grandes estructuras, como pueden ser aerogeneradores o como pueden ser las tuberías o intercambiadores de calor, pero industriales. En este caso, bueno, las tuercas no se aprietan de una forma normal, sino que lo que se hace es tirar del perno para aflojarlo, se aprieta la tuerca y se vuelve a soltar el perno. Entonces, el problema es que no se aprietan todos al mismo tiempo, sino que se van apretando por fases hasta conseguir el sellado correcto, como podéis ver, pues de esta estructura de aquí, en donde pues se puede apretar un tornillo, dejar dos sin apretar en este ciclo y apretar el cuarto tornillo, ¿no? La cuestión es intentar modelizar, en este caso, el proceso de cierre para ver cuál es la forma óptima para cada una de las estructuras de hacer eso en el mínimo coste y en el mínimo tiempo posible sin dañar las piezas. Entonces, bueno, pues hay unos primeros resultados que podéis ver ahí, cuáles son las tensiones que se alcanzan en función de cómo se aprieta, ¿no? Y para hacer esto, que parece una cosa tan sencilla, pues no es nada sencillo simular este tipo de cosas, pues se ha formado un equipo en donde hay un experto en el tema de simulación, que es Aymen, en este tipo de cosas, junto con la empresa, y el CESDA, que es el que proporciona pues toda la parte asociada a la computación de altas prestaciones. La descripción de todos los experimentos de la fase 1 y la fase 2 se puede encontrar en esa dirección. Es importante para la convocatoria, esta convocatoria, que repaséis cada uno de ellos, porque lo que se está buscando es la complementariedad con lo que ya existe en aras de obtener nuevos requerimientos para este tipo de servicios. Requerimientos desde el punto de vista de yo necesito este tipo de cosas o hay que ejecutar de otra forma, o los interfaces que necesito son ligeramente diferentes, pues para obtener el mayor número de variabilidades posibles que permitan después que el servicio sea lo más robusto, ¿no? De la segunda tanda también están publicadas, en este caso las descripciones son más cortas, pero bueno, la mayor parte de ellos, por el título se puede saber qué es lo que están proponiendo, y sería también interesante de que si vais a hacer una propuesta lo reviséis, porque la complementariedad para nosotros es muy importante. Hay que decir que nadie del experimento hace la evaluación de la memoria, sino que hay un conjunto de evaluadores externos que no participan en el proyecto, que son los que hacen la evaluación siguiendo los criterios que aparecen marcados en la call. ¿Vale? En esta segunda call, lo que es importante remarcar, y que bueno, los que ya habéis participado en proyectos europeos lo sabéis, es que es competitiva, es decir, es importante que la memoria técnica, que es cortita, sea buena,
porque hay que obtener una buena puntuación para poder ser después financiado, ¿no? Lo que es importante, el target, son servicios de simulación o de utilización de HPC, en donde los recursos de HPC están justificados y que tengan como objetivo el beneficio para las empresas pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero, directa o indirectamente. Si es directamente, mejor. Y mi opinión particular, al menos una empresa que se beneficie de ese trabajo es la que tiene que estar metida en el experimento, guiando, por tanto, utilizando su problema de negocio como ejemplo correspondiente. Y, como dije, la prioridad se dará a aquellos proyectos, a aquellos experimentos que complementen los que ya tenemos ahora mismo. Y esa justificación de la complementariedad es importante, porque hay, en mi opinión, y esto no es la opinión del proyecto, por ejemplo, hay bastantes proyectos de CFD que utilizan OpenFOAM. Pues ya tenemos bastantes en este tipo de cosas, ¿no? Sería preferible presentar a lo mejor otra cosa que fuera complementaria, aunque fuera decididos que fuera complementaria. Pero bueno, la elección del tema os corresponde a vosotros. Lo que sí es importante es que tiene que ser relevante desde el punto de vista del negocio. Estamos hablando de que estamos muy cerca de la innovación y que tiene que tener, por lo tanto, un potencial de generar negocio a las empresas manufactureras. Desde el punto de vista de quién tiene que estar o cómo tiene que estar en el proyecto, bueno, lo que es importante es que el experimento tiene obligatoriamente que utilizar las infraestructuras de HPC y de Fortissimo, cualquiera, es decir, cualquiera de las que están ahora mismo disponibles. El análisis de cuál es la que hay que utilizar corresponde fundamentalmente antes de presentar la propuesta, pues hay que analizar cuál de ellas podría ser la necesaria en función del software que haya que utilizar o del número de procesadores que sea necesario o la capacidad de computación. Y sobre todo, pues ponerse en contacto con el centro para ver si es posible o no es posible hacer eso. Nosotros ofrecemos hacer ese contacto en el caso de que sea necesario y nosotros no podamos dar esa capacidad de computación, pues porque es necesario a lo mejor pues tener 1000 procesadores o 2000 o 3000 procesadores en exclusiva para ejecución del proyecto, ¿no? Y lo segundo es que, como os remarcaba, la parte de la cadena de valor es muy importante. Es necesario que en el proyecto estén todos aquellos que son necesarios para resolver el problema del usuario, ¿no? Del usuario final. Y ahí, claro, depende de cada uno de los experimentos propuestos, pues puede ser necesario que esté también el proveedor de software. En principio no se pagan licencias de software, ¿no? Es decir, si hay que utilizar un software propietario que requiere licencias, o bien ya se tienen las licencias y habrá que ver el mecanismo para poder incorporarlas en la plataforma, y debería estar claro antes de hacer la solicitud, o bien el proveedor de software participa de alguna forma y cede las licencias temporalmente sin coste o asume el coste, cualquiera de las dos cosas. ¿Vale? En esta convocatoria pueden participar también socios actuales del proyecto. Es decir, si es necesaria la participación de expertos en determinada área que ya estén participando o de los centros de HPC, pues pueden participar como miembros de la propuesta. ¿Vale? Quienes están ahora mismo en el proyecto lo podéis encontrar en la página web. Es importante decir que no es necesario para los que habéis participado en proyectos europeos que se cumpla la regla de que tienen que ser 3 entidades de 3 países diferentes, porque eso ya lo cumple el proyecto. Es decir, la propuesta puede ser perfectamente todos del mismo país. No hay restricción en ese tipo de cosas.
Lo que sí que remarco de nuevo es que las reglas financieras son las del 7º programa marco, no las actuales, que son diferentes. ¿Vale? Desde el punto de vista de los detalles de esta call, bueno, pues cuando reviséis la documentación es importante que el documento tiene un máximo de 10 páginas. ¿Vale? Esto es importante porque se va a comprobar y sobre todo porque queremos que sea digamos una presentación igual para todos los experimentos en extensión. Entonces los conceptos básicos son bastante, hay que resumirlos bastante, pues para dejar espacio pues a otro tipo de cosas. Tiene que estar en inglés y el sistema de envío es única y exclusivamente a través de la aplicación y funciona como la de la Unión Europea. Se puede registrar, se puede subir la propuesta tantas veces como se quiera y la que queda registrada para la evaluación es la que existe el último día a las 5 de la tarde, hora central europea, que es la hora de Bruselas, ¿no? Y esa es la que hay. Entonces, lo que os recomendamos es que por lo menos el día anterior tengáis una versión semidefinitiva de subida y hacer las últimas modificaciones el último día. No vaya a ser que, pues, por problemas de red de último minuto o por problemas de que sincronización horaria o demás, pues lleguéis con la propuesta tarde y al final no se tenga en cuenta. ¿Vale? El envío por correo electrónico y demás no se acepta, solo las que entren por la aplicación. La participación, bueno, pues una vez que se haga la selección y negociación de contrato, la idea es que empiecen el 1 de enero del 2015 para terminar el 30 de junio del 2016 la parte operativa del proyecto. Y a nivel de financiación, bueno, pues está previsto el que se dediquen 2 millones de euros para los nuevos beneficiarios. ¿Vale? Para cada uno de las propuestas el límite está en 250.000 euros de funding, lo cual quiere decir que el presupuesto global pues tiene que ser superior a eso, porque las reglas financieras del 7º programa marco obligan a la cofinanciación. La documentación de la call la podéis encontrar, bueno, pues ahí en fortissimoproject.eu, en donde está tanto la introducción del texto de la call como pues la guía del proponente, por supuesto el formato que nosotros damos como digamos template para que se pueda hacer la propuesta con explicación de qué es lo que puede hacer, un checklist para que todo vaya correcto y después pues una parte de cuestiones frecuentes que suele haber, bueno, extraídas muchas de ellas de la primera call y algunas que bueno pues hemos creído que son interesantes para la segunda. Aquellas preguntas que nos podáis hacer, pues si vemos que se repiten, pues las seguiremos incorporando en esta FAQ. Y nada más, espero que esta información os sea de interés y estoy abierto a intentar responder a aquellas preguntas que queráis hacer sobre la call, tanto ahora como durante el periodo de petición, en donde estaremos a vuestra disposición en los teléfonos del CESGA o a través de la dirección de correo fortissimo@cesga.es. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, estoy abierto a intentar responder, si puedo. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, pues si nadie quiere levantar la mano en este momento y preguntar, ¿no? Bueno, pues entonces muchas gracias por atender a este seminario